mirada europea sobre el indígena, y escribe esto: volviendo a mi asunto, creo que nada hay más bárbaro, nada hay de bárbaro ni de salvaje en esas naciones, o sea, en América, según lo que se me ha referido. Lo que me ocurre es que cada cual llama barbarie a lo que le es ajeno a sus costumbres. Entonces, punto 1. Cada cual llama salvaje a aquello que es ajeno a sus costumbres. Esta idea termina siendo muy importante porque si ustedes hacen un recorrido por el inicio de la investigación social arranca ¿dónde? En la antropología. ¿Y dónde arranca la investigación social dentro de la antropología? En algo que se llamaba la frenología. Yo no sé si ustedes estudiaron o revisaron eso, pero la frenología era una ciencia que se establece a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, que decía, que afirmaba que de acuerdo a la forma del cráneo, nosotros podíamos predecir las características éticas de los sujetos. Entonces había en la frenología el estudio, ellos querían estudiar el cerebro, y estudiando el cerebro, que pensaban que estudiando el cráneo se podía estudiar el cerebro, y al estudiar el cráneo ellos pensaban que uno podría encontrar, si examinaba con cuidado las promonturas del cráneo, uno podía encontrar la promontura del mal. Ahora, ¿esto por qué viene a la cuestión? Este ejemplo de la frenología que puede ser como escandaloso a nuestro modo de ver, es una de las formas en las que las ciencias sociales arrancan la forma de presentar al sujeto que es extraño. ¿Y por qué volvemos a esto? Porque el sujeto latinoamericano arranca siendo el sujeto extraño para lo europeo. Y lo europeo, al describir al sujeto americano, ¿qué describía siempre? Al bárbaro. ¿Sí entienden? O sea, América arranca siendo el producto de la imaginación europea y arranca siendo la imagen del bárbaro, ¿sí? Y por eso Montaigne, cuando ve todo lo que está sucediendo con esto, Montaigne empieza a decir: hombre, es que los indígenas americanos no son bárbaros, sino solamente porque son extraños, pero póngase a pensar qué tan extraños somos nosotros para ellos. Es el primero que se da la tarea de construir la mirada europea que tiene sobre el bárbaro. Sigue él: como no tenemos otro punto de mira para distinguir la verdad y la razón que el ejemplo, idea de las opiniones y usos de un país en que vivimos, a nuestro dictamen en él tienen su asiento la perfecta religión, el gobierno más cumplido, el más irreprochable uso de todas las cosas. Fíjense que Montaigne ya en 1580 está llamando a un ejercicio, y es: ponga en cuestión sus creencias y la posición que usted tiene respecto de sus creencias. ¿Por qué? Porque usted está asumiendo que las costumbres que heredó son mejores costumbres que las del bárbaro, y el de afuera siempre va a ser un bárbaro. Entonces, fíjense que Montaigne está abriendo una discusión que va a ser muy importante para la constitución del alma europea, y es: ¿cómo hablamos de los externos? ¿Cómo hablamos de los que están por fuera de nosotros, sin hablar de los que están por fuera de nosotros como si estuviéramos hablando de unos sujetos que son simplemente salvajes? Esta reflexión de Montaigne tiene una historia muy interesante. Montaigne es un sujeto que se vuelve muy importante para los estudios humanísticos, pero que no es importante para las ciencias sociales. Y yo sé que en primera instancia uno asume que las ciencias sociales y los estudios humanísticos son lo mismo, pero no. Los estudios humanísticos se empiezan a cristalizar en escuelas que reflexionan sobre la narrativa y sobre la literatura, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un gran divorcio entre el humanismo y las ciencias sociales, que empieza en el Renacimiento y que se fortalece en el siglo XVII, cuando se empiezan a fortalecer las academias de investigación en Europa, las academias de investigación antropológicas e históricas. ¿Por qué? Porque a las academias de investigación históricas y antropológicas no les interesa la cuestión humanística, sino que les interesa una cuestión, y es esta: ¿cómo hacemos o cómo constituimos un conocimiento en las ciencias sociales que sea tan válido como el conocimiento de las ciencias naturales? ¿Me entienden? El punto es que para las ciencias sociales el valor del conocimiento está en qué tan riguroso respecto a las ciencias naturales podamos ser. Y esta división genera algo muy interesante.
En las ciencias sociales empiezan a crearse en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII la noción de tipologías humanas. Y las tipologías humanas son como el núcleo de la discusión que nosotros vamos a tener acá. ¿Por qué? Fíjense que básicamente entre el siglo XVIII, cuando empiezan las academias de formación en historia y antropología, cuando Europa está pensando realmente en constituir ciencia, una ciencia histórica y una ciencia antropológica, ellos consideraban que debían tener una manera de dividir y clasificar a los sujetos humanos de acuerdo a sus condiciones sociohistóricas. ¿Sí me entienden esto? O sea, tenemos que crear